Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Vamos a hablar de narcotráfico y todas las aristas y los derivados de narcotráfico. Les voy a dar algunas estadísticas, seguramente que ustedes saben que lamentablemente en nuestro país el tráfico de drogas se arraiga cada vez más, por no hablar del tráfico y la producción de drogas. No voy a salir con lugares comunes, como decir que la Argentina dejó de ser un país de tránsito para pasar a ser un país con más complejidades que ser un país de tránsito, ¿no? Y además de ser un país de producción. Es muy frecuente ya contar casos policiales que están vinculados al narcotráfico. Espero que no nos acostumbremos, que no nos parezca natural como ocurre en otros países como México, Colombia, etcétera. Y para que vean ustedes la magnitud del narcotráfico en nuestro país, hay universidades que ya están actualizando su currícula de estudio en distintas carreras. No solamente lo que tenga que ver con la investigación de delitos vinculados al tráfico de droga o al consumo de droga también, sino carreras que de pronto no tendrían nada que ver. Carreras como turismo o gastronomía también se están ayornando, incorporando la problemática del narcotráfico en nuestro país para darle herramientas a los futuros profesionales para detectar negocios raros o lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Y mientras tanto nos preguntamos qué pasa con el consumo y el tráfico de droga en primera persona. Y bueno, ustedes conocen a las madres del Paco y las madres que están desde hace años luchando justamente contra este flagelo, y nosotros hoy tenemos a María Isabel Rego, que es de la Asociación Civil Madres Guiando la Vida, madre de 4 hijos, que desde hace años, hace ya 10 años, más de 10 años que está luchando junto a otras mamás contra el flagelo de consumo de drogas, y mucho de eso obviamente facilitado por el narcotráfico en nuestro país. También vamos a hablar con Juan Manuel Casolati, que es secretario de Ejecución Penal de la Defensoría de San Martín. Y a propósito de San Martín hay una estadística muy interesante que se ha hecho un estudio sobre causas, condenas y de alguna manera cómo la justicia tampoco se está ayornando a las problemáticas actuales. Además, Juan Manuel es doblemente autorizado, no solo por ser funcionario judicial, sino también porque maneja una ONG, comprometerse más en Bellavista, por lo cual debe también a cotidiano lidiar o conocer estas situaciones. Y el doctor Jorge Luis Rodríguez es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UADE. La UADE es una de las facultades que se ha ayornado, ha incorporado la materia narcotráfico en diversas carreras, no solamente en lo que tenga que ver con abogacía o en lo que pueda entender en delitos penales económicos también, como lavado de dinero, etcétera, sino también en carreras muy extrañas como puede ser la gastronomía o el turismo. Vamos a hablar con ellos después de la pausa. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos.
El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Bueno, y estamos aquí hablando con María Isabel Rego, de las Madres del Paco, Asociación Civil Madres Guiando la Vida. Gracias por venir, buenas noches. No, muchas gracias. Juan Manuel Casolati ya ha venido aquí varias veces, gracias Juan por venir. Y saludamos también al doctor Jorge Luis Rodríguez, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UADE. Buenas noches. ¿Cómo es esto de que se ha ayornado en cuántas carreras en total? Alrededor de 35 carreras. 35 carreras y dentro de esas 35 carreras en 43 materias. Ajá. Es decir, el trabajo fuerte se hizo en ese núcleo de 43 materias que afectan a 35. Es mayor la cantidad de materias respecto a las carreras, claro, porque muchas involucran varias materias, no es solamente una sola materia donde se ha implementado temas de prevención de lavado. Y por ejemplo, digamos, ¿en qué? Bueno, yo recién mencionaba gastronomía o turismo. ¿Cómo ustedes fueron detectando la necesidad de abordar el tema y cuáles son las diferentes maneras de abordarlo, no? Bueno, en realidad nace todo este año cuando el presidente de nuestro Consejo de Administración tiene una entrevista con su santidad, con el Papa Francisco, sí, y dentro de los temas que comentan la problemática del narcotráfico en la Argentina. Y visto desde la óptica de la universidad, bueno, la duda fue cuál es el aporte que podemos hacer como universidad al tema de frenar el delito del narcotráfico. Y la mejor opción y la más eficiente desde nuestra óptica es atacar el dinero. Y para atacar el dinero lo mejor es enseñarle a nuestros futuros graduados la prevención del delito lavado. Ahí es donde nace en realidad la detección de la problemática y la manera de implementarlo. Claro, es decir, cuando ustedes dicen detectar lavado de dinero o negocios raros por ser económicamente insostenibles. Un ejemplo, por ejemplo, deme. Un ejemplo, una persona que incrementa su patrimonio de una manera exponencial en un lapso muy corto de tiempo que no se condice con su situación en términos de renta, ¿no? O de golpe propiedades que aumentan en cuanto a la tenencia de personas, negocios que no muestran movimiento, pero que sí muestran una sustentabilidad en el tiempo que uno lo ve visualmente que eso no puede ser sostenible. Juan Manuel, ¿cuánto de esto se advierte del día a día, pero ya en situaciones y cuestiones más humildes, ¿no? Como los lugares donde trabajan en la Fundación? Sí, en realidad esto es lo que él describía como una cuestión más económica desde lo macro, sí, se traduce en condiciones de vida de un grupo de muchísima gente, muchísimos jóvenes en los barrios más pobres del conurbano, el primero, segundo y tercer cordón, sí, del conurbano bonaerense, donde viven estos chicos en situaciones de pobreza, de violencia y conviven con el narcotráfico. Es más, hay lugares, y esto lo he visto yo en el trabajo territorial de la Fundación Comprometerse Más, del trabajo que he hecho en su momento con el padre Pepe, ayudándolo a él y otras entidades, se ve claramente como en estos barrios hay hasta familias enteras que se dedican a la venta de drogas, al menudeo, como método de vida, como forma de pagarse la alimentación y los alimentos y la escuela de sus hijos. Y esto entonces alcanza una dimensión humana terrible, porque ya hay familias enteras que terminan siendo funcionales a un problema gravísimo y complejo como es el narcotráfico, pero porque además necesitan de esta cuestión, porque esto es lo que les permite... Es el sustento de vida. Exactamente, y esto hace que sea gravísimo, porque para modificar estas estructuras hacen falta políticas públicas que pueda contener a esta familia desde otro lugar. Más allá de lo judicial, más allá de lo jurídico. Exacto. María Isabel me preguntaba, ¿no? Desde la Asociación Civil Madres Guiando la Vida o las Madres del Paco, que surge el año 2003, un peregrinaje continuo al descubrir que justamente sus hijos eran drogadependientes, comienzan dando vueltas a Plaza de Mayo todos los jueves de 10 a 13. Bueno, ahí deciden organizarse. ¿Cómo fue mutando a lo largo del tiempo esto? Hasta llegar a esta situación que describía el doctor Casolati. Y sí, mira, ya en esa época nosotros estábamos pidiendo políticas públicas, reconociendo que había un país con Paco, que no sabía qué era, pero que ya existía y se negaba, el gobierno negaba la existencia. Y muchas cosas que hoy tenemos y que están pasando fue sucediendo a través del tiempo y de dejar, al no haber políticas públicas, dispositivos de salud, donde el gobierno se debería haber ocupado de estos niños con problemas ya graves,
hoy tenemos muchos chicos muertos a causa de eso, obvio. Y otros destruidos que se les llaman los enfermos duales, porque ya terminan en un psiquiátrico. Claro. Y hoy es el día de hoy, Lorena, que tenemos el problema de la internación, porque con la nueva ley de salud mental se nos ha puesto siempre palos en la rueda. ¿Entendés? En vez de facilitarnos la tarea de que ese chico tenga una contención. Claro, hay un periodo de internación, pero luego creo que de 6 meses ya directamente salen de de las instituciones. Porque la ley de salud mental nueva está hecha para, como que te dice que el sujeto es un sujeto de derecho y que no debe ser internado en contra de su voluntad. Ahora yo pregunto, y nosotros todas nos preguntamos las madres, si el droga dependiente lo que pierde con las drogas cuando consume justamente es la conciencia. ¿Cómo le podés preguntar a un adicto, ¿te querés internar? Si el adicto lo primero que te dice es no. Claro. ¿Me entendés? Entonces hay una cosa que va al revés de lo que debería ser. ¿Se entiende? Están las libertades por un lado y por otro lado el cuidado. Están los derechos de la persona. Sí. Pero, a ver, si hay un derecho, también hay un derecho a la vida. Claro. Que no lo tiene. No, se está atentando contra su vida. Exactamente. ¿Y ustedes conocían, por ejemplo, que había ya carreras universitarias que estaban tomando el tema del narcotráfico como un tema de estudio para diferentes carreras y materias? No teníamos... sabíamos que había proyectos en lugares, en algunas intendencias, donde se estaba tratando el tema del lavado de dinero. Pero esto es excelente porque justamente es el dinero el que mueve el narcotráfico, ¿no? Si le tocamos eso... Pero ¿cómo se ve a pequeña escala? Porque tal vez ustedes lo ven a pequeña escala o no tanto, no lo sé. Nosotros lo vemos a grande escala porque pisamos el terreno, Lorena, entonces sabemos que, como decía acá el doctor, que justamente es imposible, se hacen como una cosa, el síndrome de la cucaracha, que le dicen que justamente son gente que a lo mejor están vendiendo en la esquina de tu casa, ¿entendés? Por eso ahí también entra el tema de la despenalización de la tenencia, que nosotros decimos no a la despenalización, pero ¿por qué? Porque al adicto no va, vos vas a una plaza y hoy están fumando porro y no se lo lleva preso, claro. ¿Me entendés? Entonces es un latiguillo que se está usando para decir, ay, quiere penalizar a los adictos. Y no es así, en realidad lo que queremos son políticas públicas en este tema, claro, pero que haya dispositivos de salud que contenga, porque vos sabés que la droga está de mano de la inseguridad y al lado de la muerte. ¿Entendés? Y hay chicos que están pasando por distintos estadios. Justamente hace poco un chico de 17 años mató a su mamá. Sí. Y era un adicto. Claro. Entonces vos fíjate que esa madre tuvo que haber pasado por una situación... La apuñaló con no sé cuántas puñaladas. Bueno, y no podés ir a un juzgado a pedir un amparo de persona, porque esa ley de salud mental te impide pedir un amparo de persona. En pos de las libertades de los derechos. Estaba viendo qué se busca, ¿no?, en los nuevos contenidos de la materia, y tiene que ver con... me lo imagino que ustedes lo están abordando no desde desde el lugar de la pobreza que ellos ven día a día, sino al contrario, desde el lugar del movimiento de dinero. Exacto. Sugestivo, ¿no? Entonces, el tema de la prevención de operaciones de lavado de dinero, distintas modalidades de operaciones de narcotráfico, herramientas para su prevención, responsabilidad profesional y aspectos éticos. Y acá me quiero quedar, porque en general me parece que la cultura de los argentinos es, y yo no sé dónde, yo miro para otro lado, no sé de dónde viene la plata. Exacto. Hay que cambiar como una cuestión cultural también, una idiosincrasia. Sí, a ver, el primer punto es darse cuenta que el problema lo tenemos en la sociedad. Y un profesional no es solamente su área de incumbencia específica. Es decir, claro, tiene que darse cuenta que forma parte de una sociedad y que si hay un problema social es justo y necesitamos que ese profesional también ataque desde su punto de vista de conocimiento esa problemática. Y en general también para todos, ¿no? Es decir, como el tema del lavado de dinero es tan amplio, es tan dinámico, es tan ingenioso, tenemos que combatir de igual a igual. Por eso es que todas las carreras tienen que conocer la problemática. Claro, porque se puede estar en cualquier rama. En cualquier rama. Y como vos bien decís, yo no puedo decir, bueno, no sé, mi colega o mi competidor sé que en algo extraño está, pero yo no hago nada. No es una forma de vivir en sociedad.
Bien. ¿Y esto cuánto se nota, Juan Manuel? No solo no te metas, sino mirar para otro lado o no involucrarse, ya no solo con la problemática del adicto, sino con los negocios alrededor de la droga. Sí, en realidad esto del miedo que hay en los barrios básicamente tiene que ver también con el grado de complicidad y connivencia que hay con las fuerzas policiales. Eso, ni duda, porque cuando hay miedo también es porque hay una desprotección importantísima. Gente, y te hablo de datos reales, ¿sí? No, esto no es teoría ni nada dogmático, es algo empírico, real. La gente se me acerca a veces a la fundación donde tenemos la sede del comedor o la guardería o el lugar donde trabajamos nosotros de la entidad y nos dice, mira, en tal lugar venden y sabemos que ya hemos llamado a la policía, ellos vienen, hay un pasamano de dinero entre el que vende y la policía, así que nosotros no podemos denunciar. Tienen temores y estos temores hacen que la gente no quiera meterse. Claro. De modo tal que el grado de complicidad de las fuerzas de seguridad en el narcotráfico es, diría, un tema vital para solucionar y es un tema al que el poder político generalmente le escapa y no se discute. Es más, en el 2005 se modificó la ley 23.737, se modificaron unos artículos, básicamente el artículo 34, y el artículo 34 lo que hizo fue dividir la investigación del narcotráfico en dos partes, lo que es el narcotráfico más grande, más importante, el a gran escala y el pequeño. En el caso del pequeño, los pequeños negocios vinculados al narcotráfico, la tenencia simple, la tenencia para uso personal, invitó a las provincias que tenían que adherir a esa ley, a la 25.052, para que tomaran parte entonces y tuvieran la competencia territorial. La provincia de Buenos Aires adhirió a la ley y a partir de ese momento el problema se exacerbó en la provincia. Es más, no solo se multiplicó, sino que le dieron un poder enorme a la policía de la bonaerense, a los cómplices, en definitiva. A los cómplices, claro, le dieron poder a los que hoy en día, no voy a decir que viven, pero cobran, tienen un vuelto de estas cuestiones de narcotráfico, no están trabajando para proteger a la población. Pero en San Martín hay denuncias desde la Defensoría y desde personas que están implicados en la venta o la tenencia de drogas, donde dicen claramente que es la policía aquella que administra y organiza a las bandas delictivas, a favor de uno y en contra de otros, y viceversa, de acuerdo a las utilidades de cada uno. Hay denuncias penales, y en poco tiempo la semana que viene tal vez te alcance la información, hay una investigación en la UFI 8 San Martín de delitos complejos, donde se está investigando una red de policías que habrían fraguado, no una, sino más de 30, 40 causas en los que la Fiscalía, que además se dedica a la investigación de delitos de droga, hizo caso omiso a estas denuncias e investigó a favor de estos policías en causas penales. Y hay detenidos. A ver, esto la semana que viene se va a aclarar muchísimo. Como causas armadas, digamos, por parte de estos policías involucrados con el narcotráfico. Claro, pero policías que, después de ser denunciados y ser investigados en una fiscalía de complejas, siguieron trabajando para la UFI 16, que es la fiscalía que trabaja en San Martín en el tema de drogas, y a pesar de las denuncias que tenían en contra y que hoy se están probando... Les dieron por ciertas las denuncias que ellos hacían. Exactamente. Para desviar las causas. ¿Cuánto ven ustedes de esto? Fuerzas que deben proteger a sus hijos, ustedes que son las madres del Paco, y de pronto son los que se la venden. Sí, realmente. O los que lo ponen en el negocio. Sí, realmente. Bueno, viste la connivencia que hablábamos. Sí, existe desde hace mucho tiempo. Esto no es de ahora. Y la verdad que también buscamos el compromiso de la gente. Porque justamente si se levantaran las voces, ¿entendés? Y se ocuparían, a ver, el vecino, de ver qué está haciendo mi vecino en estos momentos, vendiendo droga, y se comprometiera, ¿viste? Y lo que pasa es que justamente estas cosas son de tener miedo, te hacen tener miedo de hacer la denuncia, porque después vienen las amenazas, porque después vienen esto, pero en algún momento se debe terminar con esto, porque si seguimos con el miedo... no vamos a poder salir. Estaba pensando en los asesinos a sueldo, los sicarios y las muertes que lamentablemente los noticieros, no digo todas las semanas, pero mucho más a menudo que incluso el anteaño pasado, nos toca contar hace pocos años, y que se dan con ciudadanos peruanos. Bueno, a principios de este año se dio con un extranjero también que está en una bicisenda, acá en Libertador y Juan B. Justo, etcétera, etcétera. Si es solamente una cuestión de también de inmigrantes o de ciudadanos de países limítrofes, o ya, digamos, nos tienen los argentinos por igual. A ver, mira, en la cuenca del Reconquista, que es la zona más pobre de San Martín, que va del río de Ruta 8 hasta Boulogne,
sobre la margen de lo que es Camelo Buenaire, que son asentamientos enormes, La Carcova, Barrio Independencia, Ciudad de Dios. Ahí donde está el predio de SEAMSE también. Donde trabaja el padre Pepe con todo su proyecto asistencial. En toda esa zona, en los últimos 2 años, hubo 35 homicidios vinculados a rivalidades entre bandas narcos. Pero además hubo más de 15 homicidios, además de los 35, donde los involucrados son víctimas inocentes, la mayoría de los casos chicos. La última marcha que se hizo en la comisaría más corrupta de San Martín, que es San Martín Quinta, José León Suárez, que van cambiando los comisarios, pero las herramientas siguen siendo las mismas y la matriz delictiva sigue siendo la misma. Hace 6 meses hubo una gran marcha. La mamá y el papá, junto con la gente de La Carcova, hicieron una marcha en ese lugar pidiendo justicia porque su niña de 8 años había muerto en un enfrentamiento entre bandas narcos. 15 chicos murieron en el último año y medio en San Martín, de chicos inocentes. ¿Y estas bandas narcos quiénes las integran? A ver, son pequeñas bandas narcos que rivalizan entre ellas. Que pelearán por el territorio, por los clientes también. Pero además lo hacen con la complicidad y con el auspicio de la policía, ¿sí? La policía es la que permite o ampara y protege a unas en detrimento de otros y luego viceversa. Son bandas conformadas en muchos casos por jóvenes que son adictos, ¿sí? Son pequeñas bandas, pero además no solo delictivas en términos del narcotráfico, sino bandas sometidas en la pobreza, ¿sí? Integradas por jóvenes pobres, jóvenes excluidos, que no trabajan, que no estudian. Fuera del sistema, que también pueden estar en el robo, en el consumo o la venta de drogas también. No, que están en el robo, en el consumo, y es más, en estas zonas hay zonas en las que el Estado nunca estuvo. No es que el Estado se fue, el Estado no cedió estas zonas al narcotráfico. El Estado nunca estuvo en este lugar. Los asentamientos se fueron conformando y de modo institucional los que estaban y empezaron a estar legitimados en estos lugares son las bandas narcos. Son las bandas narcos que cuando hay, por ejemplo, un homicidio y muere alguien, pagan el velatorio. Son las bandas narcos que ayudan a veces a merenderos y comedores para los eventos del Día del Niño. Como veíamos hace poco, ¿no? Esto es terrible porque un merendero que estaban a lo Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Esto es terrible porque están legitimados, ¿sí? Más allá que hay gente que está en contra de esto. Bueno, pero si hay un Estado ausente, no existe el Estado. No se le puede pedir tampoco responsabilidad a quien está necesitado de un plato de comida, que encima le diga, no, mirá, vos no tenés que estar con la droga más allá de que me has de comer, ¿no? La situación es mucho más compleja. Y me preguntaba, Jorge, ¿hasta dónde los alumnos también? ¿Cuál es la evolución que les dan? Está bien, todo esto es muy nuevo. Todo esto surge, y no es casual, de la mano del Papa Francisco, con un diálogo con ustedes. Bueno, Juan Manuel, en la cena anual que hacen en la Fundación Comprometerse Más, siempre está la gente del Papa Francisco, el padre Pepe, etcétera. Están allí peleando por recaudar algo de fondos para la ONG. Las madres del Paco, no sé si han... El padre Pepe también, el Papa también nos apoya mucho. Bueno, me imagino, porque y que es un trabajo de cuando el Papa era Bergoglio, ¿no? Claro, y que está en contra de las políticas, por ejemplo, de Cedronari y del padre Molina. Claro. O sea, todo lo contrario. Toda la cuestión de la despenalización. Exactamente. Bueno, me preguntaba, ustedes trabajan, bueno, con un sector de la población que es muy interesante, que la mayoría son jóvenes. Sí. ¿Y cuál es la devolución que le dan las preguntas, las inquietudes, hasta dónde ustedes han tenido como que incorporar esto en alguna carrera que no esperaban o alguna materia por el interés de los chicos? Bueno, en primer lugar, las carreras tradicionales lo toman como algo válido, necesario y hasta una salida laboral importante. Claro. Y el resto de las carreras en principio lo tomaban como algo ajeno, como diciendo, bueno, esto es problema de abogados y de la gente de ciencias económicas, exacto, ¿no? O por qué vienen con esto a nosotros. Claro, lavado a los contadores y abogado por todo el tema del delito, ahí en principio, tráfico, no sé qué. Y bueno, cuando uno empieza a contarle la justificación, en primer lugar la justificación de por qué la universidad impone estos temas, la gente ya empieza a abrir y a comprender un poco más. Y en segundo lugar, cuando empiezan a vincular su futura profesión con hechos de esta naturaleza, comprenden la razón y el riesgo que empiezan a conllevar el hecho de desconocer este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, para nosotros fue una gran sorpresa que la gente vea el tema de narcotráfico como un tema ajeno, como un tema marginal, como diciendo, bueno, esto no es un tema empresarial en algún lugar, que es un poco la nave insignia de UADE. Y la verdad que nuestro aporte, si bien, bueno,
muy claras las disertaciones. El problema ataca a toda la sociedad. Nuestro foco está en un sector muy particular. Sí, pero que es muy interesante, que es lo que faltaba, ¿no? Y me quiero quedar con esto que ustedes señalaron en la nota que escribió Ezequiel Vieites en el diario Clarín, que es nueva materia, el narcotráfico entra a las universidades. Los especialistas creen que el drama es regional porque los cárteles que encuentran trabas lejos buscan abrir nuevas rutas y rutas aéreas también de producción en países con controles más laxos. Y no va a haber una mirada con control social si no hay conocimiento del tema, ¿no? Que es un poco lo que está pasando acá. Exactamente. Y además de la connivencia, además de la falta de presencia del Estado, como decían ustedes. Sí. Y acá no es solamente un tema de códigos, un tema de legislación, sino también es un tema de la economía en general. Porque hoy la mirada no puede ser solamente regional. Hoy una persona que intenta lavar dinero recurre a un instrumento internacional, a una sociedad internacional, claro, a una fuga de dinero, con lo cual la visión de nuestro graduado tiene que ser tan ágil y tan integrada que no estamos contra un enemigo simple, todo lo contrario. En nuestro caso, estamos con un enemigo muy ingenioso, muy conocedor, muy poderoso. Y con un terreno muy allanado, ¿eh? Sí. Desde el tema del conocimiento hasta el tema de las complicidades que hay a nivel policial y la ausencia del Estado. Gracias. No, gracias a vos por invitarnos. Bueno, gracias por haber estado esta noche aquí. Gracias a ustedes por haber estado esta noche en Será Justicia. Como siempre, los volvemos a encontrar los lunes a las 9:30 aquí. Y la información que ustedes necesiten, incluso para ayudar a la Fundación A la Madre del Paco, interiorizarse de las carreras que van a tratar estos temas y lo van a tener como currículo de estudio al narcotráfico en los distintos tipos de carreras. La información la tenemos en nuestro sitio, serajusticia.net. Chao.